Si tienen la bondad de apagar sus micrófonos, escuché por ahí un diálogo. Recuerden que estamos grabando y bueno, continuamos con nuestro curso. Voy a grabar, a tratar de hacerlo. Bienvenido, Miguel, y cada uno de todos los alumnos de este curso, hombres y mujeres del Espíritu. Hemos venido viendo ya los profetas, vimos los prepatriarcas. Luego ya ayer vimos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego viene los profetas de la época de Moisés y los jueces. Hay un intermedio que es José. José, conocido popularmente como José el Soñador, de acuerdo a alguna obra de teatro que tuvo un gran impacto allá en los ochentas, en los noventas, ¿no? Pero vamos a ver la época de Moisés, de los jueces, hombres y mujeres de espíritu. Y les voy a dejar una tarea para que cada uno de ustedes me haga en una cuartilla, por lo menos. Si lo haces en dos cuartillas, me va a quedar mejor. Hablamos de los patriarcas, ¿no? ¿Se acuerdan el día de ayer? Entonces ahora la tarea va a ser que ustedes hagan una especie de disertación muy sencilla, de una cuartilla, sobre las matriarcas. ¿Quiénes son las matriarcas, no? Bueno, vamos a poner las esposas de los patriarcas, ¿no? Tenemos a Sara, mujer de Abraham, un, un párrafo breve sobre quién es Sara, qué representa Sara para ti, ¿verdad? También tenemos a Rebeca, la mujer de Isaac, y vamos a poner a Raquel, que es la esposa de Jacob. Aunque Jacob tuvo otra esposa que fue Lea y dos concubinas, donde engendró él 12 hijos, 12 tribus. Pero tomen nota de la tarea, hacer una disertación con párrafos breves sobre Sara, Rebeca y Raquel, pero háganlos ustedes, ¿eh? No me vayan a salir con que, ay, lo tomé de la inteligencia artificial o de, ¿cómo se llama? Del Wikipedia. No, 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 no. Lo que tú ves en estas tres mujeres del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a entrar a materia, porque estamos ya profetas de la época de Moisés y jueces. Quiero preguntar a mis alumnos queridos que están aquí si se ve la diapositiva que tiene un águila volando. No se ven notas ni nada de eso. No, sí se ve el No, águila nada está más. bien. Bueno, entonces gracias. Ahora se ve la diapositiva de José. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya está grabando. José. José es un personaje extraordinario de la historia bíblica. A veces nos puede hacer llorar su historia, ¿no? Decía un pastor, o poner tristes o pensar en las injusticias y la justicia de Dios en la vida. Pero José en su nombre significa Él añadirá. Ayer hacíamos un comentario y en el libro que tienes, ah, en el libro nosotros vemos que el nombre de cada persona es muy, muy importante. En el hebreo bíblico, el nombre de la persona define mucho su carácter, ¿no? Decíamos que había una persona que se llamaba Lolita con todo respeto a las Lolitas Dolores,
Y ella decía, ay, profeta, a mí me duele todo. Le digo, vamos a orar para que Dios te cambie desde el nombre, ¿verdad? Entonces el Señor nos dio el nombre de Nisi, ¿verdad? Y dice, ay, me encantó ese nombre. Ya, esto fue en un acto profético, en una sesión de la reunión de Reinos Unidos que tuvimos en Orizaba recientemente, ¿verdad? Cuando hay un acto profético, una unción del Espíritu, podemos pedir al Señor dirección y lo comentamos, ¿no? Que el Señor Jesús también le cambiaba los nombres a sus discípulos, o por lo menos les ponía un sobrenombre, ¿no? José, José significa él añadirá, que Dios añada, eh, que sea levantado, ¿no? Eh, También tiene una relación con quien perdona, pero siempre el verbo Yosef en hebreo, Yosef separado, Yosef del hebreo Yosaf, ¿no? Significa aumentar, añadir, hacer crecer. Esto es lo que simboliza el nombre de este varón. Eh, con toda razón, cuando Raquel tiene su hijo, Raquel dice, eh, añádame Jehová otro hijo, ¿verdad? Vean ustedes cómo ella hace un acto de fe y por eso viene el nombre de José, que significa Dios añadirá o Dios aumentará, ¿no? En sentido profético, el nombre de Yosef representa aumento, representa provisión, representa un propósito multiplicado por Dios. Y quiero decirte que qué bueno que estás en esta clase, porque puedo anhelar a nuestro Padre Celestial que tengas un aumento, que tengas una provisión, que tengas ese propósito multiplicado por Dios. Quizá vamos a ver, la historia de José nos inspire un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué José está entre los profetas? Vamos a ver si alguien quiere hacernos favor de leer José Luis Perales, Génesis 50, 24, 25, que está en la diapositiva con la imagen de José. Amén. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 24, 25. Mira, José es un hombre que supo ver el futuro, ¿no? Y no solamente ver el futuro, porque el futuro se puede profetizar, se puede poner en una afirmación positiva. Él les dice, ciertamente los va a visitar, Dios los va a visitar y los va a hacer subir de esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Egipto, ¿verdad? Moisés ni siquiera había nacido, Moisés el libertador, pero ya el pueblo ya estaba en Egipto y José puede vislumbrar el futuro y afirmarlo. Así tú puedes ver tu futuro y hacer afirmaciones eh, de acuerdo al plan de Dios para tu vida, positivas, amorosas, de esperanza, de fe. Y fíjate que José le da una instrucción a los suyos, les dice, ciertamente Dios los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, ¿no? ¿De dónde? De Egipto a la tierra de Canaán. Él quería regresar, ¿no? Entonces ya aprendimos que Joseph significa el aumento, la provisión, el propósito multiplicado. Pero vamos a su historia personal de Joseph. Él añadirá. Es el 11º hijo de Jacob, ¿verdad? Ya de los 12 es el 11º.
y es el primogénito de Raquel, ¿verdad? Eh, Nació en Padán Aram, según la Biblia, es decir, ahí cerca de Mesopotamia, ¿verdad? 6 años antes del retorno de Jacob. Jacob cumplió la promesa de regresar a la tierra de Canaán, pero pues regresó con sus hijos, ¿no? Y ya venía con Josecito, ¿verdad? Cuando Jacob tenía casi 90 años, por ahí así regresó, ¿no? ¿Quién era José? José era un profeta vidente de sueños. Era un hombre de Dios, un hombre que respetaba mucho a Dios y que por contar sus sueños, José sufrió persecución. Sufrió persecución. ¿Cuántos han sufrido persecución? En su trabajo, en sus familias, por contar sus sueños, por contar sus proyectos, por contar algo que quieres hacer, a veces va a causar, en el caso de los hermanos de José, envidia. ¿Verdad? Y por interpretar sus sueños, fue elevado a altos rangos, ¿verdad? Y Dios confirma los sueños de sus siervos. Génesis 37, 5 y 11 nos dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Pues él se los contó con cierta precisión e inocencia. Él no esperaba las reacciones adversas de sus hermanos. Y dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Eso quiere decir que ya lo aborrecían, ya no lo querían. Eran un grupo de hermanos y José les volteaba el hígado, como decimos, ¿verdad? Los aborrecían. Y luego les cuentan los sueños. Pero ¿qué sueños tuvo José que les contó a sus hermanos? Bueno, él les dijo, oigan, oigan, oigan el sueño que he soñado. Y les dice, pues estábamos en la cosecha, estábamos manojos en medio del campo. Y mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho en medio del campo. Y sus manojos y los de ustedes estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo, ¿no? Oye, pues ese sueño interpretado, pues uno dice, oye, pues ¿qué te sientes, no? Todos los manojos postrados. Entonces sus hermanos inmediatamente le dijeron, ¿qué vas a reinar sobre nosotros? ¿O te vas a enseñorear sobre nosotros? Lo aborrecieron más todavía, ¿no? Y bueno, al rato sale José con otro sueño y ahora no se los platica solo a sus hermanos, ¿verdad? Sino también a papá y a mamá. Eh, Soñó otro sueño, esto dice, déjeme ver, está en Génesis 37:9, está muy claro. Está ahí, dice, bueno, se los leo. Soñó aún otro sueño, vean, y se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 11 estrellas de dos hermanos, pues ellos inmediatamente dijeron, ándele, ¿verdad? Y entonces lo contó a su papá, ¿verdad? A Jacob y a sus hermanos, y su padre, dice textual, que lo reprendió. Le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? O sea, como que esos sueños lo llevaban a romper la jerarquía familiar patriarcal, ¿no? Pero eran sueños de Dios. Eran sueños que se los dio nada menos que el Eterno, el Altísimo. ¿Cuántos saben que Dios habla en sueños? Bueno,
En mi libro número 3 tengo toda una disertación, un capítulo, Rosy, tú sabes, tú lo has leído, que es el principio de los sueños y de las visiones, ¿no? Ujú. Entonces, hay por lo menos 50 casos registrados en las Sagradas Escrituras donde Dios habla en sueños. Pero regresamos después de los sueños de José. Dice que sus hermanos le aborrecieron, ¿verdad? Ya le aborrecían, ¿por qué? Porque, ¿qué cree? Su papá le hizo Su papá dice que le regalaba túnicas de diferentes colores muy especiales a José. Y pues bueno, esto generaba cierta envidia, cierta rivalidad entre hermanos, que de por sí, ustedes saben que esa rivalidad existe entre hermanos. Y pues ahora con estos favoritismos o no sé, regalos, ¿verdad? Óptimos para José y no para los demás, pues generaba mayores envidias. Entonces, pues bueno, hay que recordar que José y luego Benjamín, pues eran los hijos de aquella mujer por la que tanto trabajó, ¿verdad? Que la es amada Raquel, Raquel, que la es amada. Raquel, sí. Ujú. Les dejé de tarea aquí a nuestros queridos hermanos que hagan una disertación de una cuartilla, si acaso, cuando mucho, sobre las matriarcas. Ves que ayer hablamos De Rebeca. Ujú. de los Sí. patriarcas. Ujú. Ahora las matriarcas, ¿qué significa Sara? ¿Qué significa Rebeca? ¿Y qué Ujú. significa Raquel, no? Sí, sí, De sí. hecho, hay oraciones en el Sidur judío donde ellos dan bendiciones a las mujeres, a las hijas, y dicen, y Dios te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel, ¿no? Los judíos en ese sentido veneran a las matriarcas, ¿no? Pero bueno, el hijo de Raquel es fastidiado por sus hermanos, ¿no? Y pensaron darle muerte, o sea, de plano dijeron, vamos a matarlo, ¿no? Sin embargo, pues intervino ahí Rubio. Judá, Ujú. ¿no? Y dijo, no, 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 eso es un pecado muy grave. Entonces dijeron, pues vamos a engañar a mi papá. Ayer decíamos que el engañador fue engañado y quizá no comentamos esta parte que ya en la vejez de Jacob es engañado por sus propios hijos. Toman la túnica de José, sacrifican un cabrito, lo vacían de sangre, empapan la túnica y se la llevan a su papá toda desgarrada y le dicen a Jacob, mira lo que encontramos de José. Y pues el hombre eh, que amaba profundamente a su hijo llora desconsoladamente, grita, clama, ¿verdad? Pero estos hermanitos no solo lo echaron en una cisterna, sino que cuando vieron que venían unos mercaderes árabes, usted sabe la historia, ¿no? ¿A dónde iban esos árabes? A Egipto, ¿verdad? Y se lo vendieron a los árabes, ¿verdad? A precio de esclavo. Y allá en Egipto lo compró nada menos que un señor que se llamaba Potifar, ¿verdad? Que era pues alguien así como de la guardia oficial de Faraón, ¿no? Era un poco militar el señor, se lo lleva como esclavo a su casa. Vean lo que puede causar la envidia de los hermanos, ¿verdad? Y pues el papá meditaba sobre la túnica desgarrada de José. Entonces vean, estos árabes madianitas lo vendieron en Egipto, ¿verdad? Con un capitán de la guardia que era. Y entra José a trabajar. Y dice la escritura en todo momento que Dios estaba con José. Fíjate que desde que él expresa sus sueños, ya está una relación espiritual de Dios con José. Eh, eh, Así él se manifiesta, ya tiene una relación espiritual bastante
fuerte en el plan de Dios. Dios tiene siempre un plan para cada uno de nosotros y a pesar de que eh, pues su papá lo quería, le dio favoritismo, sus hermanos lo envidiaron tanto que lo mandan a Egipto, llega y Dios estaba con José, a la casa de Potifar, y Dios estaba con José. Ujú. Y lo pone para trabajar de sus negocios, y José llega a ser muy próspero en la casa de Potifar. Dice que todo lo que él tocaba y todo lo que él hacía era próspero, lo hacía prosperar a Potifar. Entonces le tuvo con tal confianza que lo dejó como administrador de su casa, de todo. Y ahí, pues bueno, la mujer, ¿verdad? De Potifar es cuando lo sedujo. Y pues bueno, Bueno, lo quiso lo, ser. lo sedujo, o sea, lo sedujo, pero él no cayó en sus seducciones. Y él escapó, ¿verdad? O sea, dice que inclusive ella lo agarró de sus ropas y el otro pues salió semidesnudo. Y pues esto, la mujer empezó a gritar, ustedes ya conocen la historia, me imagino la mayoría de ustedes, de que pues él quería, pues bueno, Violarla, ¿no? violarla, hacerle algo. Y pues bueno, todos le creyeron más a ella que a él y esto lo mandó a la cárcel. Potifar se encendió en furor, en ira, en enojo, dijo, ¿cómo este miserable esclavo hebreo viene a, a tratar de violar a mi esposa eh, cuando yo le entregué toda la confianza de mi casa, mis negocios, ¿no? Entonces se sintió muy tensionado y lo mandó a la cárcel de plano. Como era oficial de la guardia de Faraón, pues derechito, sin proceso, a la cárcel, debido pues a una señora pues, eh, pues mala, ¿verdad? Una engañosa, una adúltera, ¿verdad? Porque José era muy bien parecido, ¿eh? Decía que era de bien parecer, Era dice de la Biblia buen, que es de bien parecer. sí, entonces esta egipcia, ¿verdad? Pues quería con él y él no se dejó. Ojalá y hubiera muchos como José, ¿verdad? Que huyen, saben huir, En la de, Biblia sí dice, huye de la fornicación. Ajá. huye de la fornicación, sí, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, Dios mío. La Biblia es muy clara. Bueno, ya en la cárcel pasamos a otra etapa de la vida de Joseph, ¿verdad? José fue un intérprete de sueños desde el principio, ¿no? Entonces ya en la cárcel, él descifra ese lenguaje del Espíritu de Dios, los sueños, ¿verdad? José pudo descifrar, estaban El panadero, como compañeros. Ujú. Era un panadero y copero un del copero, rey. ¿verdad? ¿Y qué hacía el copero? Pues el copero probaba la copa, ¿verdad? A ver si no estaba envenenada, o sea, si no caía muerto, significaba que se la podía tomar el rey. Y si caía muerto, pues Pues ya ya ni modo, eh, ¿no? y, Ajá. y el panadero, pues también era de los siervos de Faraón, ¿verdad? Y un día ahí en la cárcel vienen y le cuentan sus sueños, ¿no? Cada uno, no, pues fíjate que yo soñé esto, ¿verdad? Con una canasta de pan y venían las aves y se lo comían. Y yo soñé con unas uvas exprimidas, ¿no? Bueno, en la cárcel, como Dios estaba con José, ¿qué lo hizo? Jefe. Era el jefe de la cárcel. Tenía tanta gracia que de Dios, porque de Dios es la bendición. ¿Verdad? Y a pesar de la desgracia de haber sido golpeado por sus hermanos, de haber inventado una historia de calumnia acerca de él para que su padre lo diera por muerto, a pesar de haberlo vendido, ¿no? O sea, son verdaderas tragedias humanas, ¿no? Que nos hacen ver pues, la vileza de sus hermanos y la desgracia de José,
porque no solo eso, sino a la casa donde él está sirviendo con toda integridad, la mujer lo acusa y ya está en la cárcel, ¿no? Pero Dios allí lo pone de jefe. Donde quiera que iba José, él era jefe, ¿sí? Entonces, interpreta el sueño del copero, del Sí, panadero, del copero y del... encarcelados, y se cumple la profecía, ¿no? En Génesis 40, 22, 23 dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, ¿sí? Como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos lo dejaron libre, y José le dijo, oye, cuando Acuérdate de mí. acuérdate de mí, ¿no? O sea, ya que estés allá, acuérdate que estoy aquí, pero se olvidó. Y pasó el tiempo, y resulta que el monarca, ahí está en tono blanco, el monarca, el faraón, tiene un sueño, un doble sueño. De A las ver, vacas flacas y de platícanos, las vacas gordas. platícanos esos sueños. Bueno, pues el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Que había siete vacas flacas y siete vacas gordas. Dice, del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas y y pasían en el prado. Y tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y Y se las bueno, comieron. ajá. Y dice, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Oye, qué Y sueño. despertó Faraón. Mm. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era el sueño. Vean este doble sueño, y el copero precisamente que servía al faraón. El faraón estaba muy inquieto. Seguramente mandó llamar a sus magos, sus adivinos, sus intérpretes, y pues no le daban, oye, ¿no? Entonces el copero le dijo, yo sé quién le puede interpretar. Cuando yo estuve en la cárcel, hubo un joven hebreo que me interpretó los sueños y se cumplió, ¿verdad? Entonces, cuando viene este doble sueño de Faraón, José es presentado ante él y anuncia 7 años de prosperidad y 7 de hambre. Eso significaba el doble sueño, ¿no? Y Faraón, al ver la sabiduría, en Egipto eran muy místicos, ¿no? Eh, la sabiduría de interpretación de sueños que tenía este muchacho, pues lo llevó a la ascensión, lo ascendió. Seguramente José no solamente, Bueno, no solamente interpretó, sino que también le propuso qué es lo que debería de hacer. Dijo que necesitaba a un varón confiable, sensato, sabio, que pudiera administrar las riquezas de esos 7 años de prosperidad, para que cuando vinieran los 7 años de hambre, pues Egipto no se quedara, pues ahora sí que al descubierto, ¿no? Entonces le dijo, bueno, pues es necesario que haya un varón sabio. Y entonces en ese momento, pues el faraón vio la sabiduría de José y dijo, pues ese hombre vas a ser tú vas a ser ese administrador de la prosperidad y de las riquezas de Egipto, y tú sabrás qué hacer. Ujú. fíjate que ya que le dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, y vas a estar sobre mi casa.
Ujú. Y así como estuvo sobre la casa de Potifar, ahora le dice, vas a estar sobre mi casa. Y estar sobre la casa de Faraón era estar sobre el imperio. El imperio Egipto, uno de los imperios más poderosos, ¿verdad? Dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces era el primer ministro, era el funcionario de más alta jerarquía y siempre tuvo el favor de Dios. Estaba con sus hermanos y era jefe. Lo vendieron en Egipto y llegó a la casa de Potifar y era jefe, encargado. Lo mandaron a la cárcel y era jefe. Lo pusieron delante de Faraón y se volvió jefe, ¿verdad? Entonces, José, vean el nombre de él, él añadirá. Él entiende el lenguaje del Espíritu de Dios. Por eso decimos hombres del Espíritu, mujeres del Espíritu. José pudo descifrar y por eso se ganó el favor de Dios y de los La hombres, ¿no? confianza. ¿Por qué le dio Dios a José sueños proféticos que se iban a cumplir muchos, muchos años después? ¿No? Que sus hermanos se postrarían ante él, que incluso su padre, ¿verdad? Esos sueños que hicieron ganar el odio, ¿verdad? Hasta el grado de venderlo, ¿no? ¿Dios sabía eso? ¿Qué creen? Sí. Sí, por supuesto que lo sabía. Dios todo lo sabe. Todo lo que te pasa, nada más recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? En ese momento pues amaneció esa mañana José como un esclavo encarcelado. Hubo un día en que era un esclavo encarcelado ahí en una mazmorra entre las ratas de la cárcel egipcia, ¿no? Así amaneció, despertó, ¿sí? Pero ¿cómo se durmió ese mismo día? Se durmió En con el palacio. ropas de lujo en el palacio, con collar y anillo de oro, ¿no? Tenemos un Dios que puede dar un Cambia destinos. cambio de destino, ¿verdad? Entonces, José siempre tuvo la humildad, le dijo a Faraón, ¿verdad? Que la revelación no proviene de mí, sino de Dios. Y el consejo de Dios es salvar a Egipto del hambre venidera, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y el tiempo de espera, muchas veces, está preparando a José para el tiempo de gobierno. ¿Qué está preparando Dios para ti en tu porvenir? ¿Cómo ves tu porvenir? Lo único que te puedo decir es que el carácter sí importa. Y el carácter de José estaba apegado a Dios. Pasaron los años, ¿verdad? Entonces, puede ser, Rosy, que estemos pasando por alguna tribulación, un desconsuelo, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a personas que están pasando? Por una situación difícil. Pues bueno, que busquemos a Dios ante todo y que confiemos en Él y que también le pidamos a Dios sabiduría. Dice en la palabra que más preciosos que el oro y que la plata son la sabiduría y la inteligencia que Dios da a los hombres. Entonces, pues todas las cosas obran a bien para todos aquellos que amamos a Dios. Eso dice Romanos 8:28. Y la palabra dice, si amas a Dios, todo obra para bien, incluso las dificultades y aún los sufrimientos. Y bueno, es interesante estudiar cómo en los tiempos de hambre, porque pues, los tiempos de hambre no solamente se dieron en Egipto,
sino también se dieron en Israel y en todas las ciudades circunvecinas. Y vemos cómo pues toda la gente venía a Egipto porque Egipto tenía provisión y el mismo faraón decía a todos que hicieran lo que José dijera, o sea, le tuvo toda la confianza para que José tomara decisiones en este tiempo de crisis. Y José mandó hacer graneros y almacenar esos 7 años de vacas gordas, esos 7 años de espigas llenas, ¿verdad? Esos 7 años de abundancia. Él tuvo la oportunidad de ahorrar, de almacenar, porque sabía que venían los años de las vacas flacas, ¿no? Entonces, bueno, como dice Rosy, llegaron de las tierras de Canaán hambrientos, pues no había lluvias y llegaron a comprar alimentos a Egipto. ¿Y cuál es la sorpresa de José? Que vuelve a ver a sus hermanos, pero ahora José está vestido como egipcio. Los hebreos se dejaban la barba, no se cortaban el pelo tan fácilmente, y los egipcios se rasuraban la cabeza. Entonces, digo, tenía otra identidad, ¿no? Los hermanos no lo pudieron reconocer, ¿verdad? Pero él sí los pudo reconocer. Y entonces aquí entra el carácter de José, ¿no? Él ha de haber, ¿cómo los voy a inducir a estos bribones que me vendieron, que me golpearon, que engañaron a mi padre, que pasé penalidades de años en la cárcel? ¿Qué debo de hacer para que se arrepientan, No, verdad? además, él estaba preocupado también porque no estaba su hermano de padre y madre, que era Benjamín. Benjamín, el otro hijito de Entonces, nada Raquel, más estaban los 9, los 10, ¿no? Los 10, sí, los 10. ajá, pero no estaba Benjamín, que deberían de ser 11. Entonces, pues bueno, también le entró esa preocupación de que a lo mejor lo mismo que habían hecho con él, pudieron haberlo hecho también con su hermano Benjamín. Y entonces les dice, pues me traen al menor de sus hermanos, yo quiero ver cómo sé que no me están mintiendo, ¿no? Y José era muy inteligente, les pone una trampa ahí, les pone una copa entre los sacos de trigo que se llevan. Y bueno, entonces José tenía que darles una lección, pero de sabiduría, pero a la vez probar la generosidad, la paciencia y el El perdón que, per- que había en su corazón, ¿verdad? Vamos a ver estas cualidades de carácter, Rosy: generosidad, paciencia y perdón. Era generoso. Sí, pues fue generoso porque pues sí les dio los costales de verdad de trigo y nadie recibe honra por lo que le dan. La honra es la recompensa para el que da. La generosidad de José no fue un acto ocasional, sino una disposición permanente formada por el Espíritu de Dios que moraba sobre él. Aunque cuando sus hermanos lo vendieron y lo despreciaron, José permitió que el Espíritu moldeara un corazón que veía más allá de la ofensa y reconocía los propósitos divinos. Reconocía los propósitos divinos. Yo le pregunto aquí en confianza, hermano, hermana del grupo, te pregunto, si otros imitan tu vida, ¿se acercarían más a Cristo ¿Qué pasó? o Sí, el día la escucho. solo a una forma religiosa? A ver, ahí les va, si quieres apúntalo. Si otras personas imitan tu vida, ¿se acercarían más a Cristo o se acercarían solo a una forma religiosa de tu iglesia? A ver, examínate acerca de tu generosidad, tu paciencia y tu perdón. De eso se trata el carácter, ¿verdad? Ah,
La generosidad se manifestó no solo de sostener a toda la población de Egipto en tiempos de hambre, sino abrir almacenes, recursos para salvar a los mismos que lo traicionaron, para salvar a los que lo vendieron. Ellos ya tenían hijos seguramente ya, ¿verdad? Y yo creo que, hermanos, nosotros como Iglesia de Jesús, Iglesia de Dios, necesitamos esta clase de generosidad espiritual, una generosidad que brota del carácter transformado, ¿no? Si antes eras un codo, como dicen, un tacaño, ¿verdad? Y ahora en Cristo, pues más vale dar que recibir, ¿no? Uno que responde el mal con bien. Eso es difícil, pero eso es carácter. Responder con el bien venciendo al mal. Entonces, y ver las necesidades de los demás como una oportunidad para que Dios sea glorificado. Decía Jesús, para que vean vuestras buenas obras y le den gloria a Dios. ¿Por tu carácter le dan gloria a Dios? ¿Otras personas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Generosidad, paciencia y perdón. Oye, la paciencia de José fue un fruto cultivado por el Espíritu. Estar en la desgracia, en la cárcel, de, de- la vida de José fue un proceso doloroso, prolongado. Y con eso, ¿qué hizo? Una paciencia sobrenatural. Eh, no te deseo que pases algo así como José, por supuesto que no, ¿verdad? Pero desde el pozo, porque sus hermanos lo echaron a un pozo, ¿eh? Y ahí lo iban a dejar morir. Y el otro hermano Judá le dijo a Rubén, no, no, no. Desde el pozo hasta la cárcel, desde la injusticia hasta el olvido, ¿no? Lo olvidaron. Eh, José mantuvo una actitud que solo el Espíritu de Dios, el tener el temor de Dios, la búsqueda de Dios, ¿verdad? Puede producir en un corazón humano. Eh, ¿Tienes alguna conversación pendiente con alguien que has estado evitando porque hay temor al conflicto, al rechazo, al enojo? Bueno, yo sé que muchos pueden tener una conversación ahí pendiente de paz, ¿sí o no? Pero José no se amargó, José no renegó, él se afianzó de Dios, no renunció a los sueños que Dios le dio. Él tenía un sueño y no renunció. Entonces, cada etapa donde él pasó fue una escuela de paciencia que fue afirmando su carácter. Por eso te decía al principio que la vida de José a veces casi nos hace llorar, ¿no? Es un recordatorio profético que el Espíritu Santo quiere seguir formando hombres y mujeres capaces de saber esperar, de saber confiar, de perseverar, aun cuando parece que nada parece avanzar. Estoy en cadenas con grilletes en una cárcel, pero hay un rayo de luz que entra por la ventana. Ese es mi Dios, ¿no? El libro de Salmos nos da un resumen de lo que le sucedió a José y todo el significado, ¿no?
Creo que está en el libro, no sé, es Salmo 105, 17 al 23, y si no, hágame favor, por favor, de buscar el Salmo Sí, está en la página 105 52 hasta arriba. hasta arriba de la... ¿Quién lo quiere leer? ¿Verdad que lo haya encontrado ya? Page 52, at up of the page. Miguel creo que ya ajá. No, ¿cuál es? Perdón. Sí, es Salmo 105 del 17 al 23 y es la página 52 del libro. Salmo 105. Sí. Amén. A ver, Del 17 al 23, ¿sí? envió un varón delante de ellos No. a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por Ajá. señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Amén. Ajá, hasta ahí, gracias. Gracias. Ujú. Vean ustedes otra vez, a ver, él es un verdadero ejemplo de generosidad, de paciencia y de perdón, ¿verdad? De perdón. Ay, Dios mío, yo cuando veo esta parte, ¿no? Que José se tuvo que retirar a otra habitación para llorar, ¿no? Eh, pues, ¿qué te hace reflexionar a ti esta historia de la Biblia? Eh, un consejo, mejora tu capacidad de perdonar. Ora, aún por tus enemigos, que les vaya bien. Por supuesto, establece, si es necesario, una sana distancia. Esto no significa que le vayas a ir a dar un abrazo, un beso a tu peor enemigo. No, pues a lo mejor hasta te rechaza, ¿no? Es lo más seguro. Pero sí puedes, en lo secreto, en tu corazón, ante Dios, perdonar. José perdonó a sus hermanos. El perdón de José hacia sus hermanos es una de las expresiones más hermosas de la obra del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Cuando Él les dice, yo soy José, ¿cómo se han de haber sentido esos hombres, verdad? No fue un perdón superficial, no fue un perdón diplomático, fue un perdón sincero, un perdón restaurador, fue un perdón lleno de compasión. José hubiera mandado a si fuera vengativo, hubiera mandado a sus hermanos a la cárcel con grilletes para que vean qué se siente, ¿verdad? Pero no. Entonces, te pregunto, como dice el libro, ¿qué límites necesitas establecer para perdonar a alguien que te dañó? ¿Hay alguien que te dañó? ¿Qué límites necesitas para proteger tu propia salud emocional, tu propia salud espiritual? ¿Obrarías como José? José entendió que Dios había transformado el mal en bien. Él entendió que Dios estaba arriba. Dios me envió, dice, ustedes me trataron de hacer daño, pero Dios me estaba enviando ¿para qué?
para salvarlos a ustedes y a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, miren, estamos viviendo un tiempo donde hay muchos corazones heridos, donde hay muchas familias divididas, donde hay muchos compañeros de trabajo resentidos. Estamos viviendo un tiempo donde tú, como miembro de la Iglesia de Cristo, debes mirar este ejemplo de perdonar con esa misma profundidad. A mí me cuesta trabajo. Yo que te lo estoy enseñando en esta lección, pero lo intento y le digo a Jesús, ayúdame a perdonar, porque sé que cuando la iglesia perdona, el reino de Dios avanza. Las cadenas se rompen, los grilletes se funden, la presencia del Espíritu Santo, Rosy, fluye con poder, ¿verdad? Así es. De hecho, bueno, ahorita yo veo que ya se está enseñando más acerca de la importancia de perdonar, pero anteriormente se consideraba el perdón como una debilidad, no como una fortaleza. De hecho, muchas familias les enseñaban a sus hijos que sí, ojo, ahora sí que la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y pues bueno, a mí me tocó en tiempo de que llevaba a mis hijas a la escuela, si alguien te hace algo, no te dejes, tú también dale. O sea, eran los consejos que le daban los padres a los hijos. Y pues bueno, realmente sí era la ley del talión. Hoy en día yo veo que ya hay más sensibilidad y más comprensión de lo que es el perdón. De hecho, el perdón, pues la Biblia lo habla, Jesús nos habla que lo que Él no perdona, ahí en Mateo 6 14 15 dijo que perdonáramos a los que nos ofenden, ¿verdad? Porque si no los perdonamos, Él tampoco nos iba a perdonar. Entonces, realmente el perdón es una parte muy esencial del Evangelio, del amor de Jesucristo en su vida propia y también algo que hizo por toda la humanidad, el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, es Ujú. saludable para Es muy nuestras vidas, importante, para Rosy. nuestras almas, para nuestra mente, para nuestro cuerpo. De hecho, los oncólogos, muchos de ellos sacaron la conclusión que la mayor parte de las enfermedades de cáncer son de origen psicosomático. A ver, Sí, explica un poco esto más. sí, Gracias, Rosy. Estás diciendo cosas muy profundas. Una que dijiste, si la subrayo, es cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar. sí. Sí, porque pues algunos dicen, ¿Perdonar no es un sentimiento? es un sentimiento, sí, pero que se da después de la decisión. O sea, yo decido perdonar y después viene el sentimiento. Yo siento perdonar. Pero muchas veces hay personas que no sienten perdonar y hay veces que ya están, por así decirlo, en sus etapas finales, ¿verdad? En sus etapas terminales de su vida y no se pueden morir porque no han perdonado. Entonces, cuando las personas deciden perdonar, entonces algo se rompe, ¿verdad? Se rompe ese yugo de esclavitud que tenemos contra el otro y en ese momento el Señor nos liberta. Bien, ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que estemos nosotros enfrascados por esa falta de perdón. bien, Entonces, el perdón es necesario porque el perdón nos liberta, el perdón nos sana, el perdón nos restaura y también nos deslinda de esa atadura emocional que llegamos a tener con esa persona que nos dañó o a la que nosotros dañamos. Entonces, es una decisión, es un acto de voluntad, pero que nos va a traer bienestar y salud. Y también que cuando nosotros no perdonamos por mucho tiempo,
¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es Eso, a eso iba. qué es lo que va a generar? Que vamos a contaminar a otros. ¿Quiénes son esos otros? Los más cercanos a nosotros, nuestra familia, los hijos. Es la raíz de amargura que decía Pablo. Miren ¿Verdad? Ujú. que no haya una raíz de amargura, pero antes de que prosigas, Rosy, mencionaste algo antes de que se me vaya, un término muy psicológico que quizá algunos hermanos Psicosomático. no conocen. Eh, pu- Puede haber un problema psicosomático. ¿Qué es esto cuando mencionas, por ejemplo, el caso del cáncer o alguna otra Bueno, de enfermedad? hecho, la mayor parte de las enfermedades tienen un origen psicosomático, es decir, que algo que yo no he sacado, o sea, que no he sacado un dolor, algún trauma que yo he vivido, va a salir de otra manera. ¿Por qué? Porque yo lo he reprimido. Entonces, ese es el origen psicosomático, va a salir a través de una enfermedad, va a salir a través de la obesidad, va a salir a través también, o sea, de personas que son anoréxicas, o sea, porque se puede transformar de muchas maneras. Las chicas son las flaquitos, ¿no? Chiquitas, ¿verdad? Las que tienen un concepto inadecuado, o sea, porque de hecho la anorexia, el origen es la fobia a la gordura, imagínense nada más, ¿no? O también se les enchuecan los dedos, ¿cómo se llaman? Problemas artríticos. La Ajá. artritis, ¿no? El cáncer. Esto es muy importante, es por la falta de perdón. Ujú. Y esto que decía es que hay personas que no se pueden morir porque tienen un deseo de venganza. Sí, porque no han podido perdonar y entonces el no poder perdonar los mantiene todavía atados a ese sentimiento, a esa persona que les hizo un daño y que no pueden perdonar. Y en el momento en que perdonan, entonces somos libertados y bueno, tú lo has visto cuando has atendido a personas que están en un estado terminal, es decir, que ya no tienen, pues ahora sí que su situación de salud no tiene ya ningún avance Están desahuciados. para recuperarse, ya están desahuciados, pues muchas veces no se pueden morir. ¿Por qué? Porque no han perdonado y en el momento en que perdonan, se liberan y al poco tiempo expiran, es decir, fallecen, pero ya fallecen tranquilos porque ya perdonaron, ¿no? Sí, Entonces, eso me ha tocado vivirlo como sí. pastor. Ujú. Y yo mismo, ¿verdad? Cuando me he disgustado con alguien que pues a veces eh, pienso yo, ay, ves que me traicionó. Pero cuando empiezo a perdonar y digo, Jesús, ayúdame a perdonar, me libero. ¿Qué recomendación le dirías a alguien que tiene pues, un odio? Porque alguien aquí, a lo mejor alguien tiene odio con odio jarocho, ¿verdad? Como decía el ratón ese de la tele, yo le odio con odio jarocho, ¿no? Este, o alguien que ya falleció, su papá y no lo perdonó, o luego yo he visto que tú como terapeuta les encargas, Ujú. Escribir. a ver, Bueno, pues algo que yo les recomiendo, escribir es sanador y aparte de todo, escribir, digamos, en libreta, ¿verdad? Con una- así que con lápiz y pluma, ¿verdad? O sea, escribir es sanador porque en el momento en que yo escribo, yo puedo interpretar lo que está pasando, ese ruido que a veces no logro interpretar precisamente por tanto ruido que hay en mi entorno. Entonces, en el momento en que yo lo escribo, ordeno mis pensamientos y estoy sacando lo que me pasa. Hay personas, por ejemplo, que han tenido duelos. ¿Qué son los duelos? Las pérdidas. Pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida porque a lo mejor, digamos, ya no puedes hacer lo que podías hacer antes por alguna enfermedad. Entonces, el hecho de escribir es una forma de liberarnos y también cuando nosotros decidimos obedecer a Jesucristo,
perdonad y seréis perdonados, ¿verdad? Que esto no está en la ley, sino que está en la nueva ley del Nuevo Testamento. Entonces nosotros verdaderamente somos libres y perdonar como un acto de voluntad. No es que yo lo sienta, no es que yo lo quiera, no es que yo lo desee, sino que yo lo necesito hacer porque yo necesito estar bien. Entonces yo decido perdonar y a partir de que decido perdonar y también reinterpretar, ¿qué significa reinterpretar? Reinterpretar es a lo mejor tratar de entender por qué esa persona tuvo esas malas intenciones con mi persona, me hizo daño. Entonces, cuando yo trato de entender a lo mejor por qué tuve un esposo machista, pues porque su papá también era machista, el abuelo también era machista, o por qué tuve un hijo alcohólico, pues porque el papá o el abuelo eran alcohólicos. Entonces, Bebían. ¿verdad? Entonces, de esa manera yo también entiendo por qué las personas son así y entonces yo decido perdonar y en automático algo pasa. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Jesucristo. Y acuérdense lo que hemos dicho, ¿no? Que Jesús dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Pues sí, por ejemplo, veo que José Mm. perdonó a sus hermanos con lágrimas en los ojos y él recibió un abuso, era un jovencito, era el más pequeño de ellos. Hay personas quizá que están aquí entre el grupo que quizá recibieron un abuso infantil, ¿no? ¿Tú crees que escribiéndole una carta al fulano, a la fulana, que empezaría un proceso de perdón? De hecho, ahí en Génesis habla de que José lloró, o sea, él se encerró en su cuarto y lloró, pero dice que a gritos, o sea, que él tuvo que sacar todo eso que venía cargando por años y que seguramente no lo había sacado, sino que se le activó en el momento en que vio a sus hermanos. Él lloró, ahora sí como lo expresamos como un mar de lágrimas y después se tranquilizó para poder hablar con sus hermanos. ¿Por qué? Porque era algo que tenía atorado ahí. Y también, ¿a qué me refiero con enfermedades psicosomáticas? Por ejemplo, muchas personas que no lloran dicen, es que siento como un nudo que tengo aquí en la garganta que no me permite comer o no me permite tragar, ¿verdad? O sea, como normalmente tragamos, como que la voz se me ahoga. Y entonces, ¿eso a qué se debe? A que no han perdonado, no lo han llorado y entonces no lo han sacado. Entonces necesitan sacarlo y de esa manera empiezan a ser libres. ¿Por qué? Porque también a eso se le conoce como ansiedad, o sea, es una manifestación de ansiedad. La ansiedad normalmente se manifiesta en un malestar focalizado en un área de nuestro cuerpo. Bien, entonces vean tres cualidades del carácter de José: generosidad, paciencia y perdón. Ya hablamos este asunto del perdón. Voy a dar una anécdota, Rosy, Sí, sobre la generosidad, ¿no? Eh, Hubo una persona que estaba, yo la conocí en otro estado de la República, en el Estado de México, que, bueno, dentro de la escuela profética se enteró y me platicó su caso, ¿no? Con dos hijos, estaba divorciado, ya el marido la estaba divorciando y ella buscaba a Dios con todo su corazón. Tenía una amiga que le hablaba mucho de Dios, se convirtió a Jesucristo y bueno, pues me llamaron para que diera yo un consejo. Dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y Dios me dio un consejo para ella. En el libro de Isaías dice el ayuno, porque dice, es que su amiga le dice que ayune, y yo ya ayuné y ya hasta le di masaje a mi marido y caso me hace y he ayunado y todo y nada. Entonces, yo leí en Isaías que el ayuno que Dios quiere es también que ayudes a los pobres, ¿verdad? Que perdones y también que ayudes a los pobres. Esta mujer era muy pudiente, tenía
dinero, un camionetón impresionante, una casa muy moderna, entonces, le dije en el nombre de Dios, tu generosidad es muy importante, ¿no? Quizá ella pensó que, ay, ya me va a pedir una ofrenda, un diezmo, me va a despelucar, ¿no? Pero no, lo que Dios me puso en mi corazón fue esto. Le dije, mira, lo que vas a hacer es recibir las bendiciones de Dios y las vas a tomar para apropiártelas para tu familia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo es la bendición? Vas a ir ahorita todos los días y en lugar de estar ayunando, que no como y no como y no como, y cada vez estás más delgada, este, ve y compra una bolsota de pan, ve a la panadería y compra una bolsota de pan, de bolillos, de conchas, de donas, de lo que quieras, Coles. de cocoles rellenos y todo, y con esa bolsa de pan vas y buscas a una gente muy pobre, de esas que se ponen en la esquina, que de esas marchantitas que tienen a dos chiquillos ahí junto, y vas y le regalas la bolsa de pan de parte de Jesucristo. Le dices, ten, esto te lo manda el Señor Jesucristo. Cuando la mujer, seguramente toda la gente aquí en México somos así, que te diga, ay, que Dios le bendiga. Cuando te diga que Dios le bendiga, ¡pum! Apropiate de esa bendición. Di, Amén. sí, amén. Di, ya, te la apropias. Sí. Y así lo hizo, ¿eh? Y fue una y otra y otra y otra vez, y se volvió la regaladora de pan de la gente pobre. Y al otro mes que ya fui yo ahí al Estado de México, me dijo, ay, hermano, dice, no sabe usted cuánto me ha bendecido Dios. Cuando me bendicen a mí, yo tomo la bendición y las cosas en mi familia, en mi carácter, han cambiado. Eso es generosidad, ¿no? Amén. Amén. Eso es generosidad, ¿no? Entonces, si usted quiere hacer algo así esta semana, ¿verdad? Hágalo. Dígalo, de parte de Jesús, Ajá. te traigo una bolsa de pan y Dios le va a bendecir a usted. Bueno, con esto terminamos la clase, ya nos dieron las 9:30, Dios mío. Con la vida de José, toda falta la de Moisés, a ver Es que si nos... bueno, la vida de José es larga, sí, sí, Es sí. larga, Sí, ¿verdad? sí. El gran José, él añadirá, ¿verdad? José. Bueno, pues voy a dar ¿cómo le hago para stop? Ay, ¿cómo le hago para dejar de grabar? ¿Cómo le hago? Creo que ya no. No, porque no soy yo. Aquí.